¿Te imaginas medir el planeta entero usando solo un palo y tu cerebro? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues es exactamente lo que hizo un genio de la antigüedad. Y hoy vamos a contar la increíble historia de una de las mayores hazañas intelectuales de todos los tiempos. Para que nos hagamos una idea de la locura que fue este logro, vamos a mirar los números. Hace más de 2200 años, Eratóstenes calculó que la Tierra medía 39.740 kilómetros. Hoy, con toda nuestra tecnología de satélites, sabemos que mide 40.067. Es que es alucinante, la diferencia es minúscula, menos de un 1%, una precisión brutal para su época. Y claro, la pregunta del millón es, ¿cómo? ¿Cómo es posible llegar a esa cifra sin ordenadores, sin GPS, sin absolutamente nada de lo que tenemos hoy? Pues ese es el misterio que vamos a desvelar. Para entenderlo tenemos que viajar en el tiempo, al mundo antiguo. En aquella época, la gente más culta, los pensadores, ya tenían bastante claro que la Tierra era una esfera. Eso no era el debate. La gran pregunta, la que nadie sabía responder, era bueno, ¿y cómo de grande es? Era una incógnita total. Y aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, Eratóstenes. Y ojo, que no era un aventurero ni un navegante, no, era un erudito, ni más ni menos que el director de la legendaria Biblioteca de Alejandría. Vamos, el guardián de todo el conocimiento del mundo conocido en aquel entonces. Así que este era el panorama. Se sabía que el planeta era redondo, pero sus dimensiones eran un lienzo en blanco. Y Eratóstenes, desde su biblioteca, se propuso ser la persona que, por fin, le pusiera números a nuestro mundo. Y lo mejor de todo es cómo lo hizo. Olvidémonos de expediciones carísimas o de instrumentos súper complejos. El punto de partida fue una observación sencillísima, una curiosidad local que fue la chispa que encendió una idea genial. Resulta que Eratóstenes se había enterado de un fenómeno muy particular que ocurría en la ciudad de Asuán, en el sur de Egipto. Allí, justo al mediodía del solsticio de verano, los rayos del sol caían tan verticales que iluminaban el fondo de los pozos sin dejar ni un rastro de sombra. Esto solo podía significar una cosa: el sol estaba literalmente justo encima. Pero aquí viene la clave de todo. Él sabía que en su propia ciudad, en Alejandría, que estaba mucho más al norte, eso no pasaba. A la misma hora del mismo día, si clavabas un palo en el suelo, este sí que proyectaba una pequeña sombra. A ver, la misma fuente de luz, dos lugares distintos, dos resultados diferentes. ¿Por qué? Y aquí es donde a Eratóstenes se le enciende la bombilla. Se da cuenta de algo fundamental. Si la Tierra fuera plana, los rayos del Sol llegarían paralelos a todas partes, y no habría sombra en ningún sitio, o sería la misma en ambos. Esa sombra en Alejandría solo podía existir por una razón, porque la superficie del planeta es curva. Y no solo eso, el ángulo de esa sombra era la medida exacta de esa curvatura entre las dos ciudades. Vale, ya tenemos la prueba de que la Tierra es curva y hasta una forma de medir esa curvatura. Pero, ¿cómo pasamos de ahí a calcular la circunferencia entera del planeta? Pues aquí es donde la observación se convierte en pura y elegante matemática. Y aquí está la genialidad geométrica de su método. Por principios básicos de geometría, Eratóstenes comprendió que el ángulo de la sombra que medía en Alejandría era exactamente el mismo que el ángulo que formaban las dos ciudades si trazáramos dos líneas hasta el centro de la Tierra. En esencia, acababa de medir un gajo de la naranja que es nuestro planeta. ¿Y cuál fue el resultado de su medición? Pues calculó que ese ángulo era de unos 7,2 grados. Y eso, matemáticamente, es una cincuentava parte de los 360 grados que tiene un círculo completo. Así que la lógica era aplastante y súper sencilla. Si ya sabemos que la distancia entre Asuán y Alejandría es una cincuentava parte del total de la Tierra, ¿qué hay que hacer? Pues medir esa distancia y multiplicarla por 50. Y listo, ya tienes la medida de todo el planeta. Es que es brillante. Claro, aquí faltaba la última pieza del puzzle. ¿Cómo mides con precisión la distancia entre dos ciudades en el siglo III a.C.? Pues con otra solución de lo más ingeniosa. Contrató a unos especialistas llamados bematistas, que eran básicamente los GPS humanos de la antigüedad. Estaban entrenados para caminar largas distancias, dando pasos de una longitud exacta y constante. Con ese dato, ya lo tenía todo. Y que nadie piense que esto fue solo un dato curioso para los libros de historia. No, este descubrimiento cambió de forma radical la percepción que tenía la humanidad de su propio mundo, y sus consecuencias llegaron hasta muchos siglos después. Pensemos en el impacto. La idea de que la Tierra no solo era redonda, sino que su tamaño era conocido, finito y, por tanto, abarcable, fue la base intelectual que, casi 1700 años después, inspiraría a exploradores como Cristóbal Colón a lanzarse al océano pensando que podía darle la vuelta.
Es más, Eratóstenes no solo midió el mundo, sino que lo conceptualizó. Él ya creía que el resto del planeta estaba cubierto por un océano inmenso y que, en teoría, se podía navegar de España a la India por el oeste. Imaginó un planeta conectado, una idea totalmente revolucionaria para su tiempo. Y con esto llegamos al final. La historia de Eratóstenes nos recuerda que, a veces, para resolver las preguntas más grandes, no hace falta la tecnología más avanzada, sino una observación atenta y una idea genial. Y nos deja con una pregunta en el aire. ¿Cuál será el próximo gran misterio que resolveremos con un simple palo y una sombra?